Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Abdvaita Gadavdara Srivasadi Ghaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre radiante y magnífico Srimad Bhagavatam. Recordemos que habíamos finalizado en el punto donde Saunaka, el que estaba frente a los sabios del bosque de Naimisaranya, le estaba pidiendo a Sutta Goswami que por favor le siguiera narrando sobre las cuestiones relacionadas al Señor y a raíz del diálogo que les había narrado que sostuvieron Maharaj Parishi, el emperador Parishi, descendiente de los Pándavas, y Sukadeva Goswami, hijo de Vyasadeva, un alma completamente iluminada y que se encontraba vagando por todas las tierras, exhorto en la recordación de los pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios. Y siempre que hablo de Sukadeva Goswami, siempre me viene, ¿no?, a la memoria, a la mente, un hecho significativo, y es que Sukadeva Goswami, naciendo como Atmarama, o sea, naciendo como una criatura, una chispa de vida, un alma que está satisfecha en sí misma, por tanto no siente, no se deja arrastrar por ningún tipo de supuesta atracción o necesidad material burda o sutil, o sea, estaba siempre ensimismado en los pensamientos de abstracción, el Brahman y cuestiones así, como aun siendo un Atmarama, siente en un momento de su vida atracción por las narraciones que su padre Vyasadeva le comenta sobre diferentes historias vinculadas a pasatiempos, cualidades, formas, nombres, etc. de la Suprema Personalidad de Dios, o sea, personalidad, así que personificada. O sea, Vyasadeva el padre le cuenta narraciones que muestran a la verdad absoluta personificada eternamente. Entonces, como Sukadeva Goswami comienza a sentir atracción por esas historias. Si es un Atmarama, y realmente lo era, totalmente liberado en el Brahman, etcétera, etcétera, y nada de lo material, de lo ilusorio le atrae, entonces ¿por qué es que esas historias captan su atención? ¿Y por qué acepta a la existencia eterna de una personalidad, a la existencia eterna de una forma en el plano trascendental para la verdad absoluta, y no solo un cambio de forma momentáneo a proyectarse en el mundo material? Porque, o sea, sin duda alguna algo experimentó con esas historias y en algo se sumergió, que algo comprendió. Y entonces eso siempre a mí por lo menos me hace pensar, ¿no?, en la profundidad que tiene en sí misma este asunto de reflexionar sobre la personalidad del Señor Supremo. A veces utilicemos términos indiscriminadamente y según vayamos comprendiendo, y entonces ya, no sé, no nos gusta ya la palabra Dios porque es muy llevada y muy traída, y utilizamos palabras de otras culturas, o no nos gusta ninguna de esas y utilizamos, por ejemplo, el todo, el absoluto, la fuente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas esas palabras, sean de una cultura u otra, siguen siendo también general y siguen siendo también específicas, o sea, se refieren a una cualidad específica, a una función específica de eso, para no nombrarlo como nada. Sin embargo,
el concepto, la comprensión de la existencia de una personalidad. Entiéndase la personalidad como estructura más compleja, por ejemplo, en el caso del ser humano, estructura más compleja desarrollada hasta hoy por la criatura humana, y es capaz de organizar, articular, reorganizar incluso toda la estructura sutil de lo que llamamos la mente. O sea, todo el funcionamiento del ser humano como ser humano está basada en una estructuración adecuada y compleja, cambiante pero estable, y en una funcionalidad eficiente de eso a lo que se le ha llamado personalidad, para darle un nombre, y que de hecho es lo que te hace persona. Naces como ser humano en tanto a la forma del cuerpo, etcétera, etcétera, y a las potencialidades, pero no nacemos desde ese punto de vista como persona, sino que uno se hace persona, y de hecho algunos seres humanos no llegan a poder ser calificados como personas desde el punto de vista del estudio de la personalidad, o desde una función y una presencia adecuada de esa estructura tan compleja. Es allí, en la personalidad, donde todo se articula y todo se pone en función y en justa medida. Y de allí entonces lo afectivo, lo cognitivo, lo conductual, todo funciona adecuadamente y funciona para el bien de la unicidad, o sea, de toda esa llamada personalidad. Entonces, entender también al absoluto como poseedor de una personalidad que tiene también, por supuesto, la capacidad de reorganizarse de muchas maneras. Este reorganizarse no es como en el caso humano, por supuesto, porque no es que se reorganiza nada, porque el absoluto no es una construcción, así que no hay nada que reorganizarse. La personalidad original es una sola cuestión, no es un conjunto de elementos, es una sola cuestión que se articula en aparentes muchos elementos con muchas cuestiones y asume diferentes roles, pero en su complejidad también está completa, y en ese estar completo tiene una cualidad, que si el absoluto es eterno, entonces su personalidad completa también lo es. Eso quiere decir que siempre está presente. En la cuestión del absoluto tenemos un elemento que no está en el mundo material. De hecho, todos los elementos de él, ninguno está en el mundo material, pero hay uno que tenemos que recordar siempre, y es su cuestión de eternidad. O sea, todo en él es eterno. Y eso quiere decir entonces que su posesión, por llamarlo así, de personalidad, o su carácter personológico también lo es. Nunca deja de ser personalidad, nunca deja de poseer y expresar personalidad. Acá en el mundo material las cosas, por ejemplo, una cosa es lo que hay en potencia y otra cosa es la forma en que se va manifestando después. En el caso de eso, a lo que llama absoluto, no es así, sino que la potencia está siempre presente en cuanto a potencia, pero al mismo tiempo su expresión está al mismo tiempo siempre presente. No es que la potencia se expresa de alguna manera, no. La potencia está expresa en sí misma. Ella no es que se expresa a veces y a veces no. Se le puede percibir y no percibir de alguna manera, pero ese percibir o no percibir no es que la potencia se expresa o no se expresa, sino que aquello que percibe entra en capacidad perceptiva o no entra en capacidad perceptiva. O sea, la rotación, la fluctuación está en el receptor, no está en el absoluto. Entonces el absoluto es eternamente potencia y al mismo tiempo eternamente, por llamarlo así, manifestación de la potencia en su estado original, o sea, como potencia plena. Y esa manifestación va a ocurrir de acuerdo a las características y naturaleza de aquello donde se esté siendo percibido. O sea, el espacio donde se manifiesta y el espacio y el agente que lo percibe. Usted ponga un poco de agua, y ponga una placa delgada de zinc
y ponga una columna de humo, así, suponiendo que la columna de humo sea espesa y que la tenga usted, la pueda contener así frente a usted, una placa de zinc de un metal liviano que vibre con facilidad y un pequeño envase con agua suficientemente amplio para usted acercar su rostro a él. Y diga la palabra hola, pronúnciela bien, o cualquier otra palabra pero que sea vibrante, y entonces acércase cerca de la superficie del agua y diga hola, o diga mamá, o cualquier otra cosa así. Y por supuesto, si lo dice con fuerza, eso va a ver que va a provocar ciertos cambios en el agua, o sea, ciertas ondulaciones ligeras por la propia vibración de la voz. Acérquese a la placa delgada de metal vibrante y diga la misma palabra, y la misma palabra también va a causar cierta vibración en esa placa, pero se va a manifestar de forma diferente, aún siendo la misma palabra, porque la sustancia o el espacio que va a resonar ahora es diferente. Los metales son diferentes, el agua es diferente, los sólidos son diferentes, el líquido es diferente. Pero acércase a la columna de humo a la misma distancia y diga hola. También va a observar que se van a provocar cambios, pero también diferentes a los dos anteriores. En los tres casos es el mismo estímulo, la misma palabra, la misma intensidad, la misma vibración, pero al llegar a tres elementos diferentes con características y dinámicas internas diferentes, entonces se manifiesta allí de modo diferente. A esa manifestación en el plano de la vida, los seres humanos le llaman lo simbólico, o sea, la manera en que aquello que no es comprobable directamente se manifiesta en un momento determinado y se le puede reconocer por ese tipo de manifestación, o sea, el efecto que provoca y entonces ahí está y lo capta, y el ser humano trata de interpretarlo. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué estará pasando, por decirlo así, del lado allá, que está provocando esto? ¿Qué está pasando en lo profundo que está dando lugar a esto? Y trata de interpretar esas cuestiones. Entonces estamos en ese punto y Sutta Goswami va a seguir narrando entonces lo que pasó entre el diálogo entre Parishit y Sukadeva. Y así inicia el capítulo número 3 de este canto número 2 del Srimad Bhagavatam. Inicia diciendo: Sutta Goswami dijo: Maharaj Parishit, el gran emperador, el hijo de Uttara, después de escuchar los discursos de Sukadeva Goswami, que estaban todos relacionados con la verdad acerca de el ser, aplicó su concentración fielmente sobre el Señor Supremo. Vamos a recordar que Sukadeva Goswami le había dicho que el deber de todo ser humano, y en especial de aquellos que están a punto de morir, es fijar su atención en el Señor Supremo, dedicando sus sentidos poco a poco a recibir diferentes estímulos o informaciones sobre el mismo, lo cual facilita el fijar nuestra atención. Y decíamos que ahí estaba el método nuclear de la sabiduría védica, en ese fijar la atención y el buscar el modo concreto de hacerlo para cada persona, época, etcétera, etcétera, etcétera. A eso entonces se le llama sadhana, se le llama práctica, se le llama religión, se le llama lo que sea. Pero más allá de eso, que es cambiante porque depende de la época, la cultura, lo más propicio, lo más prudente, etcétera, el método la finalidad es la misma, el objetivo es el mismo: lograr efectivamente y de forma coherente, de forma progresiva, un entrenamiento primero en la aceptación no de lo absoluto, y después en cómo ir fijando nuestra atención y posteriormente todas nuestras diferentes potencias perceptivas y después las activas también en eso absoluto, ya sea en su concepción impersonal o en su concepción personalista o incluso en su concepción general como totalidad de la creación material o el cuerpo universal del Señor. En cualquiera de esas tres concepciones, detrás lo que hay es lo mismo, o sea, se está fijando la atención
en el concepto de totalidad, lo que ese concepto simplemente se percibe diferente de acuerdo a cómo esté fluctuando, cómo esté reflejándose en el corazón del practicante. Pero en los tres casos están haciendo lo mismo. Lo que pasa es que los tres casos están diseñados específicamente para tres tipos básicos de practicante. Aquel que está situado en el límite todavía de la cuestión del entendimiento material y entonces conciba la totalidad, conciba al Señor, lo ve, lo siente, por decirlo así, medita en Él a través de la propia creación. Por eso en la totalidad de la creación advierte la presencia total del Señor o el Virat Rupa, el cuerpo universal del Señor. Está aquel que se acerca a lo absoluto mediante la reflexión abstracta o mediante el estudio de las diferentes cuestiones que hablan sobre él y entonces va un tanto a través de la inteligencia, a través de la filosofía profunda, a través de esas cuestiones, va entonces también adentrándose, o sea, a través del conocimiento puro, llegando a lo inteligible. Y está aquel que se acerca a eso absoluto a través del sentir profundo, o sea, a través de el corazón. Este sentir profundo no es a lo que entonces llamaríamos las personas que tienen tendencia más sensitiva, más sensible, y ahí se acerca un poquito más a la parte de la devoción, la religión. Entonces, devoción, estudio o conocimiento, o sea, pensamiento, uso profundo del pensamiento puro, o simplemente la cuestión de la inferencia a través de los sentidos materiales. Y ahí tenemos las tres grandes vías por las cuales de modo general se puede uno absorber progresivamente en estas cuestiones de lo absoluto. Estas tres vías tienen la tendencia a sucederse una tras las otras, a veces no sucede en un solo espacio de tiempo, o sea, una sola vida, a veces sí, y a veces el orden en que sucede no es el mismo, pero lo importante es que en cualquiera de los casos debe entenderse si la comprensión es cierta y si es sincera y si se está desarrollando adecuadamente. En cualquiera de los casos la atención va a estar absorbiéndose cada vez más en el Señor y una vía no debe cuestionar a la otra. Si se está practicando bien la otra y si se observa bien al practicante, se va a ver que también está transformándose su vida. Entonces el texto número 3, el texto número 2 dice lo siguiente. Maharaj Parishi, como resultado de su sincera atracción por la Suprema Personalidad, fue capaz de renunciar a todo el afecto profundamente arraigado que sentía por su propio cuerpo, por su esposa, por sus hijos, por su palacio, por sus animales, por su tesorería, por sus amigos y parientes y por su reino indisputable. Estos textos son textos que se prestan para un entendimiento superficial e incluso un lector superficial podría aquí alarmarse y calificar este tipo de devotos como superficialistas o insensibles porque renuncian a lo más sagrado, la familia, esto, aquello. No se trata de una renuncia afectiva sana, por decirlo así. O sea, no es que está comenzando a olvidarse de todo el mundo. Es que simplemente desde un amor equilibrado comprende que es necesario reubicarse en una relación armónica con el Señor y desde esa relación seguir teniendo a todas las demás criaturas como partes de nuestro corazón. El corazón se ensancha, el corazón se engrandece y los niveles de afectividad se emparejan. Entonces Maharaj Parishi ha comprendido algo, o sea, si tengo que absorberme o mi atención tiene que absorberse por completo en la presencia del Señor, este absorberse por completo implica que se salga de la atención en otras
cosas diferentes. En ese caso vamos a recordar Maharaj Parikshit se encuentra a la orilla de un río, está lejos de su familia, sabe que va a morir, o sea, eso es inminente y nadie lo puede evitar, y aunque se quedara cerca de su familia iba a morir igual. Lo único que iba a morir en un espacio muy dificultoso, en el sentido de que iba a ser un espacio de nostalgia, de lamentación. Los seres queridos están al lado, ellos están llorando porque ya saben que tú vas a partir, y tú te da tristeza verlos llorando, y es muy difícil entonces que en esa circunstancia una criatura pueda simplemente absorberse en la paz total del corazón, puesto que el propio ambiente y el lazo afectivo no te lo va a permitir. Por eso es que la mayoría de estas personalidades también se apartaban. Si tenían ya noción de que su vida estaba cerca de los finales, entonces dejaban todo y peregrinaban. No dejaban todo por un sentido de odio, no dejaban todo por un sentido de menosprecio, no, simplemente por un paso evolutivo que partía desde la inteligencia, desde un salto de amor grande, y sin dejar de amar a los que dejaban atrás, ellos peregrinaban. Una decisión sumamente valiente, porque significaba irse a encontrar con la propia soledad. Y eso es una cuestión muy valiente, pero si no se realiza desde el conocimiento que ya ha transformado nuestra vida, entonces el resultado nunca es bueno. Tiene que ser cuestión de resultado, de una conclusión profunda. Entonces este Maharaj Parikshit, él sabe, o sea, si estoy fuera de casa y he venido para acá para absorberme en el Señor, y me dedico a extrañar, a ser arrastrado por la nostalgia, por la casa, el hogar, su calidez, los niños riendo, qué sé yo, qué sé cuándo, entonces mi mente, mi atención no va a poder ser subyugada a la presencia amorosa y pacífica, buena y bondadosa del Señor, el equilibrio estable al cual supuestamente debería llegarse. Y entonces por eso tiene que salir, tiene que sacar su atención de todo ese lago sentimental, de todo ese lago. Fíjense, sacar la atención de lo sentimental no significa sacarla del amor, porque aquí se trata de lo contrario, hundirla en el amor más grande y más puro, absorberla en la propia fuente de amor, y desde ahí amar con pureza a todo lo demás, sino que significa un poco purificar a ese amor de todo aquello que constituye entretenimiento, aunque nos guste, aunque parezca que es elevado, extrañar es bueno, algo así, en este caso constituye entretenimiento, porque lo que se extraña no es aquello a lo que uno se quiere abstraer en su atención o absorberse en su atención. Y en ese sentido es que él tiene que aislar su atención totalmente de la natural nostalgia. Y yo he conocido varias personas, por ejemplo, que han emigrado en un momento determinado y lo han hecho solo por vías incluso radicales, o sea, pasando trabajo, vías no legales, y saben que después van a tener que pasar un tiempo sin poder volver de nuevo a su país, a su familia, a su tierra, aunque pase lo que pase. Muerte de familiares cercanos, muerte de padre, y a muchos les ha sucedido, han sufrido, han llorado, pero han tenido o han decidido seguir, porque a fin de cuentas siguen pensando en la meta por la cual ellos fueron, que algunos es para poder seguir ayudando o poder ayudar de otra manera a los que quedan detrás. Entonces, recordando ese propósito, se han tratado de mantener en medio de la nostalgia, en medio del extrañar. Yo recuerdo una persona que me dijo una vez, cuando yo llegué, me decía esa persona, cuando yo llegué al otro país, entonces estaba completamente solo, pasando mucho trabajo. Sabía que en mi familia había personas mayores enfermas, algunos murieron. Yo lo supe, me dolió, me lamenté, quise volver, pero me recordé que no podía volver porque los otros que quedaban vivos tenían que ser ayudados de alguna manera, y entonces me repetí a mí mismo diario: yo estoy aquí para tal propósito, estoy aquí para tal propósito, y me concentraba en mi propósito, en mi trabajo, en mi rendir bien, en mi superación, y gracias a eso fue que después pude obtener todos los logros que obtuve, y hoy la situación estable me permite al menos cumplir en parte con el propósito de ayudar a aquellos que necesitan tantas cosas. Y bueno, ya puedo viajar, etcétera, etcétera, pero en un principio fue así, o sea, se centró en su propósito y tuvo que cruzar por encima de la nostalgia.
porque si se quedaba mirando a la nostalgia lo iba o a hacer retroceder o lo iba a hacer improductivo, a hacer vivir de modo infeliz o lo iba a llevar al suicidio. Entonces de eso se trata acá. No es un desamor hacia los seres cercanos, ¿entienden? Es un entendimiento superior de ese amor en virtud de un fin también superior para todos, para el practicante, en este caso Parishit, y para los que se quedaron detrás. Entonces, sí hay que absorberse en aquello que es absolutamente amor y hay que estar totalmente absorto en eso. Quiere decir que todo lo demás tiene que ser trascendido, no negado, pero sí trascendido. Hay una diferencia importante que también hay que comprender entre negar y trascender. Negar implica la dualidad, o sea, usted niega aquello que considera que es malo o lo que odia, por tanto eso es dualidad, lo malo, lo bueno, lo odiado, lo querido, es dualidad, mundo material. Pero trascender significa que usted simplemente lo integra y continúa. O sea, integra eso en la unicidad de usted mismo, ya no es ni bueno ni malo, ya no es esto ni aquello, simplemente lo integra como un elemento en su esencia, o sea, toma su esencia y desecha lo que no es la esencia y continúa. Y así va integrando y continuando, integrando y continuando hasta que no queda ninguna ramificación de usted, solamente queda el núcleo esencial con todo integrado, todo lo esencial. Eso es también importante comprenderlo. Y el texto número 3 dice: oh grandes sabios, la gran alma Maharaj Parishi, constantemente absorto en pensamientos acerca del Señor Supremo y sabiendo bien de su muerte inminente, renunció a toda clase de actividades fruitivas, es decir, a los actos religiosos, el desarrollo económico y la complacencia de los sentidos, y de ese modo se estableció firmemente en el plano de su amor natural por la Suprema Personalidad e hizo todas estas preguntas tal como ustedes me las están haciendo. Amén. O sea, dice que también las cuestiones más sutiles, los Vedas llaman las metas de la vida humana, sea Dharma, Artha, Kama y Moksha, o sea, los deberes prescritos para una vida organizada, o lo que llaman también deberes religiosos, deberes sociales. Eso es Dharma en ese sentido, en ese contexto entendido. Artha es los beneficios que van a venir, o sea, lo auspicioso vienen detrás de una vida organizada, detrás de una vida bien guiada, el desarrollo económico, desarrollo en la producción, desarrollo de la familia, todo, ¿verdad? La salud, todo. Cuando usted tiene una vida bien organizada y guiada, entonces esa vida se vuelve próspera por lo general. Después de Artha viene, por supuesto, Kama, viene el subsiguiente disfrute de los sentidos a través de esa prosperidad, o sea, su disfrute material mejora en todo sentido. Y después viene Kama, porque ya llega un momento en que, debido a su constante evolución y progreso también interno, usted ya se va desapegando incluso de aquello que su propia organización de vida le ha retribuido, o sea, de lo económico, sigue allí, pero ya no siente atracción hacia ello. Entonces eso es moksha, la liberación. Pero Maharaj Parishi, al tener que absorberse completamente en la relación total con el Señor Supremo, en su recordarle continuamente, entonces también no solo tuvo que trascender la nostalgia de los seres queridos, de las comodidades de la casa, o sea, de lo material, sino también de la supuesta esencia de la vida según los Vedas, de la vida material. O sea, también tuvo que dejar atrás los conceptos de religión, los conceptos de deberes, porque los deberes son muy... O sea, si Maharaj Parishi se aplicara en los deberes védicos en ese momento, no hubiera podido estar continuamente absorto en el Señor, porque implicaba tomar un baño no sé qué hora de la madrugada, cantar no sé cuántos mantras, hacer no sé cuántas oraciones, pintarse no sé cuántos símbolos en el cuerpo, sentarse de frente al este, que si de frente al norte, que si tal lugar, que si una mata es de tal tipo, alejarse de ella, que si esto, que si aquello, que si se ve un animal de tal especie, entonces hacer no sé qué mantra. O sea, es un reguero, ¿verdad? Necesario, pero no necesario ahora para él, porque el propósito y la etapa en la cual él estaba ya era diferente, y por tanto lo que requería era la absorción directa.
y total. Todas esas cuestiones que mencioné tenían un propósito pedagógico para un practicante en diferentes etapas y en ese momento, pero no para Maharaj Pariksit. Así que eso también tenía que renunciar a eso. La mente le iba a decir, oye, tienes que bañarte, oye, tienes que cantar tal mantra, oye, es hora de tal cosa, oye, mira tal cosa. Entonces eso también iba a perturbar su intento de absorción en el recuerdo del Señor Supremo. Fíjense la sutileza de estas cuestiones. La palabra renunciación trascendente implica todo, absolutamente todo lo que conforma o estructura o supuestamente guía, rige la cuestión del funcionamiento en este mundo material y absorberse cada vez más en la presencia del Señor. No es abandonar para absorberse, sino en la medida que te vas absorbiendo, vas abandonando. Porque si abandonas todo para absorberte, no vas a poder hacerlo porque te quedas sin referencia. Tienes que ir comenzando a absorberte y en esa medida todo se va abandonando. Sobre este texto, que es un texto también muy significativo porque incluye a las cuestiones religiosas, incluye a la propia práctica, incluye, fíjense, la práctica es necesaria para el acercamiento al estado ideal en el cual uno puede entregarse al Señor, pero al mismo tiempo llega a este punto donde es un estorbo. Claro, la mayoría de la sociedad moderna que está haciendo se va directamente a este punto donde considera la práctica como un estorbo porque les exige ciertos cambios los cuales no quieren realizar en su vida y ya. Y dicen, no, mira, aquí la literatura dice que la religión sobra, que los deberes sobran, que esto, que aquello sobra. No, es un cuerpo didáctico creciente, es un cuerpo que va evolucionando muy inteligentemente y hay que comenzar por el primer grado, donde nada sobra, donde todo tiene una función específica. Pero ya en este punto Maharaj Pariksit, en el contexto de esta gran alma, ya llegó al punto en que incluso aquello que es imprescindible para etapas anteriores también sobra. O sea, sobra. Y llega un momento en que ya el vehículo también sobra. O sea, pero ese sobra tiene que ser progresivo y natural, no puede ser un sobra por facilismo. El facilismo no conduce al éxito espiritual. Y entonces en el próximo amanecer voy a abordar esta cuestión porque es una cuestión que tenemos que entenderla bien. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué es que los deberes sobran allí? ¿Por qué es que sobra esto? ¿Qué justificación hay? Cuestiones así. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, tengamos todos un buen día y estoy finalizando la grabación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.